Respetados aprendices, futuros tecnólogos en distribución física internacional, para mí un gusto estar con ustedes en este momento, el día de hoy, compartiendo mi conocimiento para que ustedes, digamos, indaguen un poco más en este bonito tema de la distribución física internacional. El día de hoy vamos a abordar dos evidencias, la evidencia 3 y la evidencia 4, correspondientes a la actividad de proyecto número 16 de la fase evaluación. ¿Bien? Recordemos entonces que estas dos evidencias están disponibles desde hace más de un mes para que ustedes en cuanto puedan se pongan al día teniendo en cuenta los plazos establecidos en los cronogramas de cada una de las fichas. En la primera parte de esta sesión se va a dar explicación a la evidencia 3, llamada Taller Determinar el tipo de transporte y la aseguradora más conveniente para el traslado del producto. Bien, ambas evidencias pueden ser desarrolladas de manera individual o grupal. Y la segunda evidencia a explicarles va a ser la evidencia 4, taller elaborar los costos de integración de la cadena de abastecimiento. Perdón. Bueno, esas son las dos evidencias que tenemos por explicarles el día de hoy. Bueno, aquí les traigo el cronograma de la fase de evaluación, donde ustedes pueden apreciar como les indiqué en la sesión anterior, que es fundamental que hoy o por tarde mañana entreguen la evidencia 8, llamada presentación interactiva, desarrollar habilidades psicomotrices y de pensamiento. Perdón, evidencia 7, workshop understanding. Esta evidencia 7 de bilingüismo debe ser entregada la primera semana de diciembre. Esta evidencia de bilingüismo, es decir, van a ser digamos, la instructora de bilingüismo ya les explicó esta evidencia y esta evidencia debe ser entregada en la primera, a más tardar, la mitad de la segunda semana de diciembre. Y sí o sí, la evidencia 8 de presentación interactiva de desarrollar habilidades psicomotrices y de pensamiento que les explicó el instructor Carlos el día 15 de noviembre debe ser entregada hasta máximo el día de hoy o por tarde mañana. ¿Por qué razón? Lo que les comentaba en la sesión anterior, el instructor sale a su descanso, se jubila, y él va a hacer entrega de su cargo la primera semana de diciembre, es decir, se necesita que él depure ciertas cosas para que todo lo deje al día. Les agradezco encarecidamente que prioricen la entrega en primera instancia de esta evidencia 8, presentación interactiva, desarrollar habilidades psicomotrices y de pensamiento, evidencia de cultura física. Antes, hoy se dio el plazo, se les había indicado anteriormente que hasta hoy, por tarde mañana, deben subir esa evidencia de cultura física. El instructor va a calificar esa evidencia a partir de mañana. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Me pareció? ¿Me confirma si hay alguna pregunta, por favor? ¿No? Perfecto, pensé que había alguna pregunta. Muy bien, entonces en ese orden de ideas ya todos tenemos claro la importancia de entregar esa evidencia 8 entre hoy y mañana. ¿Dónde está la grabación de esa sesión? Yo se las publiqué en el grupo de WhatsApp, se las publiqué también en el link sesiones en línea, en la carpeta de grabaciones de las sesiones en línea, en la fase evaluación. Entonces ahí ustedes cuentan con esta información para que no se les vaya a olvidar desarrollarla en el transcurso del día de hoy y de mañana. Bien, y subirla en plataforma. Muy bien, vamos a empezar con la explicación de la evidencia 3, estimados aprendices. Saludo a Sujei, quien se vincula en este momento a la sesión. Evidencia 3, taller determinar el tipo de transporte y la aseguradora más conveniente para el traslado del producto. Bien, los temas que vamos a ver en fase de evaluación no son temas nuevos, son temas que ya hemos tocado en sesiones anteriores, en fases anteriores. El objetivo de fase de evaluación es que recuerde esas temáticas ya vistas y que ahonde un poco más o profundice un poco más en esas temáticas. Bien, es decir, lo que van a ver ahora no es nada nuevo. Solo vamos a profundizar en los temas que ya hemos visto. Es más, vamos a tomar información de la que ya hemos desarrollado en otras evidencias y lo que estamos haciendo es agrupar toda esa información en una sola evidencia. Bien, es lo que vamos a ver a continuación. Recordemos que estas evidencias que estamos explicando de fase de evaluación, evidencias exclusivamente técnicas,
la ficha 2404857 tiene plazo para entregarlas hasta el 22 de enero de 2023 y la ficha 2422543 tiene plazo para entregarla hasta el 26 de enero de 2023. No se dejen coger el tarde, ustedes deben ponerse al día más aún, hay varios aprendices que no han empezado fase de evaluación. Los invito a que realicen las evidencias, porque una vez entremos a estas fechas, iniciamos de una vez citaciones a plan de mejoramiento. No esperamos nada. Bien, entonces para que no se me vayan digamos, a fresquear, como dicen ustedes, y estén a tono con la formación y dejen todo al día para que vayan tranquilos ustedes a sus vacaciones. Bueno. Entonces, la evidencia 3 está disponible en plataforma, como ustedes lo pueden apreciar en este momento. Disponible está el documento el cual explica la evidencia y el segundo documento es el instrumento de evaluación sobre el cual los instructores generamos el juicio valorativo de cada evidencia. Bueno, el material de formación lo expliqué en la sesión anterior. Aquí ustedes pueden descargarlo. Este documento es fundamental para el desarrollo de las evidencias, leerlo, entenderlo, comprenderlo para poder iniciar y tener ese bagaje de conocimiento para su desarrollo. Particularmente para esta evidencia 3 es fundamental que en material complementario usted lea estos dos documentos, que es el seguro de transporte de carga y la logística portuaria. Bueno, pues esta evidencia es realmente muy sencilla. Es una evidencia que yo creo que ustedes ya han hecho en algunas partes. Esta evidencia lo que logra es integrar esa información que ustedes ya han realizado en otras evidencias, integrarla en una sola evidencia. ¿Bien? Como tomar toda esa información e irla integrando para que ustedes vean cómo funciona todo ese conocimiento que ya llevan desarrollado en fases anteriores. Bueno, entonces, le voy a pedir favor a Lady, si me colabora leyendo la introducción. Lady, ¿me puedes hacer el favor, por favor? Lady, ¿me escuchas? De pronto se escucha un poquito entrecortado por el interno. ¿Me escucha bien, profe? Sí, señora, no te preocupes, estamos escuchando bien. Evidencia 3, ¿desde ahí? Sí, señora, desde la evidencia 3 hasta traslado de la mercancía, por favor, te agradezco, Lady, eres muy amable. Evidencia 3, taller, determinar el tipo de transporte y la aseguradora más conveniente para el traslado del producto. Para las empresas de fabricación o para los operadores logísticos es importante negociar los fletes a bajos costos, para así llevar el producto desde el lugar de origen al punto de destino en el menor tiempo posible y utilizar seguros que tengan la suficiente cobertura para responder en caso de incidentes durante el traslado de la mercancía. Gracias, Lady, así es, muy amable. Entonces, lo que acaba de decir Lady es un abrebocas de lo que en esta evidencia ustedes van a desarrollar. ¿Qué es lo que entonces dice la evidencia? Vamos a analizar o a desarrollar esta evidencia en la empresa y en el producto que siempre hemos trabajado, ¿bien? Entonces, tenga en cuenta el producto con el cual ha venido trabajando en las actividades o evidencias anteriores. Si usted siempre ha trabajado las evidencias con el producto, por ejemplo, café, pues esta evidencia la hará con el mismo producto, etcétera. Ese es el primer punto. Simplemente escriba o defina el producto que usted va a trabajar o con el cual va a trabajar esta evidencia. Bien. Punto número 2. Seleccione 3 países de 3 continentes diferentes como lugar de destino del producto. Bien, elegido en el punto 1. Tenga en cuenta que Colombia es el lugar de origen de ese producto. Bien, entonces aquí sencillamente, pues a mí ustedes saben que me encantan las tablas. Me parece más sistemática la presentación de la información, por eso ustedes la pueden apreciar así. Y con esta tabla, ustedes pueden desarrollar o dar respuesta al punto número 1 y 2. Entonces, ¿qué tipo de producto? Pues aquí simplemente puse exportación de café colombiano. Y hacia los 3 países elegidos de diferentes continentes, pues puse los 3 países de diferente continente. ¿Sí? Entonces, esto de respuesta, en esta tabla se da respuesta al punto 1 y 2. No es para que
sean los mismos países y los mismos continentes. Ustedes pueden trabajar sobre los que ya ustedes han trabajado, evidencias anteriores, pues ya tienen información previa de ello y no van a empezar de cero esta evidencia. Ya les digo por qué. Bueno, el tercer punto dice que van a realizar una descripción del producto de acuerdo a las siguientes indicaciones. Descripción del producto. Esta información ustedes ya la han desarrollado en otras evidencias. Lo que vamos a hacer es consolidarla en esta. Bueno, ¿qué les van a solicitar de este producto? Defina el tipo y naturaleza de carga a la que pertenece el producto. Bien, unidad de empaque y embalaje. Cantidad total a transportar. Modo y medio de transporte elegido para llevar ese producto al país destino. ¿Qué canal de distribución va a usar? ¿Cuál va a ser la frecuencia de despacho de la mercancía? ¿Cuál va a ser el valor total de la mercancía? ¿Qué Incoterm va a elegir? Y dice que consulte las normas internacionales que rigen los países escogidos con relación al descargue de mercancías. Describa describa de una manera muy breve la negociación comercial con el cliente en cada uno de los países seleccionados. E identifique los riesgos a los cuales está expuesta la mercancía. Bueno, estos puntos del punto 3 que acabo de leer, estos puntos los incluí en una tablita. Entonces, para no perder la costumbre. Entonces, en esta tabla, que ya veníamos incluyendo la información del punto 1 y 2, le agregué lo que pide el punto 3, que es hasta aquí el de normas internacionales de descarga de mercancías. Bien, no pude incluir todas porque de pronto se ve la información muy apeñuscada o muy densa y por eso de pronto no va a ser tan fácil de incorporarla para ustedes. Por eso hice esta tabla y otra tabla con el resto de la información. Entonces, hice como siempre ustedes ven que yo siempre les hago una referencia de cómo diligenciar o cómo responder los puntos. Por eso, aquí para recordarles la unidad de empaque y embalaje, pues recuerden que el empaque es primario, secundario y terciario. Bien, el que tiene contacto con el producto, el que está en contacto con el empaque primario y así. Ustedes deben analizar sobre el producto de ustedes cuáles son los tipos de empaque y ahí especificarlos en esta columna. Para respuesta a unidad de empaque y embalaje. Aquí está la de tipo y naturaleza de carga. Recuerden que tipo de carga, pues hay varias. En este caso, para este producto, el de café es granel. Y naturaleza de la carga, pues peligrosa, en este caso perecedera. ¿Bien? Ok. Unidad de empaque y embalaje. Entonces aquí puse que empaque primario es un empaque para este producto. Es un empaque de papel craft, ¿bien? No es en sacos. Embalaje, cajas de cartón, ¿bien? Ok. Para este ejemplo, no quiere decir que ese sea lo que van a responder, sino que ustedes se guíen y recuerden de lo que han visto, lo que deben responder aquí. Ok, el tercer punto, el punto 3, dice que ¿cuál es la cantidad total a transportar? ¿Cuánto desea exportar? Bien, entonces usted define, aquí simplemente definí 19 toneladas. Dice también que debo responder el modo y medio de transporte seleccionado para cada destino. Modo y medio de transporte. Ya recuerdan ustedes qué es un modo y qué es un medio de transporte. Aquí para este producto definí que el modo es modo marítimo y el medio es buque. Pueden ser diferentes opciones, dependiendo del producto, dependiendo de la promesa de venta con el cliente, lo concertado con el tiempo de entrega al cliente, el cual hará que yo cambie estas condiciones de transporte. Muy bien, canal de distribución. Recuerden los canales de distribución. Tenemos canales directos e indirectos. Canales indirectos cortos y largos. Canales cortos, cuando yo uso un solo intermediario, como por ejemplo un minorista. Canal largo, cuando yo uso más de un intermediario para llevar el producto al cliente. Bien, entonces puedo usar un mayorista o minorista o hasta agentes intermediarios. Bien, entonces ustedes definen cuál es el mejor canal de distribución para su producto en ese país destino, para que sea llevado al consumidor final. Aquí simplemente puse que se iba a hacer, lo más conveniente era el corto y canal indirecto largo. Puede ser solamente uno o puede ser apoyado de dos, ustedes deciden.
o de acuerdo al perfil del consumidor que ustedes conocen o han analizado en evidencias anteriores, tomarían la decisión de elegir el mejor canal de acuerdo a ello. Frecuencia de despacho. ¿Que cada tanto tiempo se va a despachar el producto? Bien, yo simplemente aquí puse una frecuencia, ustedes eligen cuál es la mejor, quincenal, mensual, bimensual, trimestral. Eso lo deciden ustedes como qué es lo mejor, lo más conveniente para su producto y la demanda del producto en el mercado destino. Valor de la mercancía. Aquí definí que $3,000, bien, para mí. Ustedes saben que la mercancía tiene un costo y ese valor es el que van a definir en este campo. Incoterm, término internacional de negociación que elegí con ese cliente. Entonces aquí simplemente puse free on board, POP, pero eso depende también del contrato de compraventa internacional con el cual usted pactó con el cliente. Y ahí pues especificarían este. Si ven que son varias evidencias de las que han visto hasta este momento que han realizado, de donde ustedes van a capturar información para hacer esta evidencia, bueno, ok. Ya ustedes van enlazando eso en su cabecita. Normas internacionales de descargue de mercancías. ¿Han realizado ustedes en evidencias anteriores consultas similares? Posiblemente ya tengan algunos esta información, simplemente es copiar y pegarla, ¿bien? Lo que van a hacer entonces es, si no lo han hecho, es consultar las normas internacionales que rigen los países, cada uno de esos 3 países, ¿bien? Que rigen en cada uno de esos 3 países para el descargue de esa mercancía, de ese producto. Bien, aquí simplemente para Estados Unidos puse la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Hay muchas más, simplemente lo dejé como una referencia. Muy bien. El punto 3 tiene 2 puntos adicionales que no cabían en la tabla anterior, por ello los puse en otra tabla como lo están viendo ahorita. Bien, en estas 2 columnas últimas, que es la información que me solicita, si se requiere de pronto mayor información, por eso se hizo en una tabla aparte, como lo ven aquí en esta diapositiva, esta tabla. Me dice el punto que describa de manera breve la negociación comercial con el cliente en cada uno de los países seleccionados. Describa de manera breve. No es para que copien y peguen de Internet, es para que de lo que encuentren en Internet, o en este caso, lo que ustedes negociaron ya en el contrato de compraventa internacional, hagan un breve resumen de los términos fundamentales o concertados en esa negociación y lo relacionan allí. Bien, si usted ve que es conveniente de pronto mejor ingresar o insertar el contrato de compraventa, pues lo pegan, pero no creo que lo tengan para los 3 países, lo tienen solo para un país. Entonces, sí deben relacionar términos de negociación para los 3 países y, si al caso, anexar el contrato de compraventa internacional que ya me he hecho en otras evidencias y anexarlo como soporte en esta, pero solo sería de pronto de un país. Entonces, los otros sí tendrían que definirlos. Bien, simplemente es un párrafo breve de los términos. Bueno, en esos términos, pues ustedes saben el tipo de moneda que se va a transar, también tendrían que poner el Incoterm, las condiciones de tiempo, bien, garantías, algo muy breve que puedan ustedes resaltar como básico de la negociación para cada país. Muy bien, la segunda, el último punto del punto 3 dice que identifique los riesgos a los cuales está expuesta la mercancía. La mercancía, cuando usted la exporta, está expuesta a un sinnúmero de riesgos. Aún más cuando es un cliente nuevo al que usted le va a vender, ¿verdad? Entonces, ahí ya va un primer riesgo, el riesgo de impago, de que no le paguen la mercancía. ¿Bien? Otro riesgo es si usted, por ejemplo, usa el modo marítimo, pues un riesgo sería que la embarcación se inunde. O un robo, por ejemplo, también corrupción. Hay países, de cierto modo, que sí se presenta en grandes ocasiones la corrupción. No es el caso de Estados Unidos, pero sí en otros. Entonces, ahí les definí algunos. También, por ejemplo, la tasa de cambio, dependiendo de la moneda con la que se trance esa exportación, pues va a ser benéfico para el exportador o no. En este caso, cuando la moneda tiene mucha fluctuación, pues puede generar digamos, puede ser favorable
o puede ser un evento desfavorable para la empresa. Depende desde el punto de vista que se vea, desde el comprador o desde el vendedor. Muy bien. El punto 1, 2 y 3 de la evidencia 3 es claro. ¿Hay alguna pregunta? No se preocupen que yo les voy a pasar estas diapositivas, ¿vale? Sí, profe, está ¿Hay claro. alguna? Ok, perfecto. Mil gracias. Vamos entonces con el punto número 4 de la evidencia 3. Dice que realice 3 cotizaciones de fletes y seguros para cada uno de los países seleccionados. Ustedes, cuando ya estén trabajando en la realidad, van a tener que hacerlas, porque usted necesita, como cuando usted va a comprar, hacer el mercado, ¿bien? Usted necesita mirar entre toda la oferta existente cuál va a ser el mejor postor, ¿bien? La ley de la oferta y la demanda. Entonces, en ese orden, pues usted necesita conocer cuáles son sus posibles proveedores y a cuál va a elegir. Por eso es importante que empiece usted a conocerlos y conocer cuáles son los alcances que le ofrece cada uno de ellos y obviamente los costos y, digamos, las garantías que ofrece cada uno de ellos. Van a hacer 3 cotizaciones de fletes y de seguros para cada uno de esos 3 países que eligió, ¿bien? En el punto 3, ¿bien? Ok, entonces aquí simplemente les dejé algunos enlaces de empresas sobre las cuales usted puede solicitar una cotización, pero no quiere decir que sea sobre estos enlaces. Simplemente, como ustedes saben, a mí me gusta pasarles a ustedes enlaces para que no busquen otra cosa que no es o no se guíen por algo que no es, sino que sobre esa misma línea trabajen este punto. ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe. ¿Sí? Lady, dime. Profe, una sugerencia, usted nos podría hacer el favor de compartir estos enlaces, puede ser en el grupo, porque es que la vez pasada yo estuve buscando sobre los bancos mundiales y ingresaba como al internet la frasecita, pero no me servía, por decirlo así. Le agradezco No, muchísimo, yo sé que usted nos comenta. no, yo siempre les paso las diapositivas cuando tienen enlaces. En las diapositivas, cuando yo les paso las diapositivas, ustedes ahí simplemente dan clic en el enlace y el enlace los lleva a la página web de manera inmediata. Por eso les paso las diapositivas, ¿vale? Entonces no te afanes que finalizada la sesión, les comparto la grabación y les comparto las diapositivas, ¿bien? Para que te quede más fácil dar clic Gracias, simplemente profe. en la diapositiva y en el enlace, ¿vale? Para servirte. Muy bien. Entonces, usted ya tiene esas 3 cotizaciones donde le cotizan los fletes, el valor de los fletes y el valor de los seguros para cada uno de esos 3 países. Para el valor total de la mercancía, en el modo de transporte, le van a pedir esa información que usted en el punto 3 ya definió. Esta información se la solicitan para poder cotizarle esos fletes y esos seguros. Muy bien. El punto 5 de la evidencia dice lo siguiente. Teniendo en cuenta las cotizaciones realizadas en el punto 4, diligencia las siguientes matrices. 2 tablitas. Cuando le digan matriz, son 2 tablas. Bien. La primera tabla es la tabla o matriz de comparación de fletes y la segunda es la matriz de comparación de seguros. Aquí simplemente puse un ejemplo de referencia de cómo se diligencia la tabla o la matriz. Bien. Entonces, dice que para la matriz de comparación de fletes deben poner las 3 empresas de las 3 cotizaciones y hacer como el consolidado para ver el comportamiento de las 3 en un mismo plano. Empresa 1, un ejemplo, empresa XYZ. Aquí puse Transport S.A., que es una empresa ficticia. Lugar de origen, está esta empresa en Colombia. Hacia dónde, o más bien el origen del producto, desde dónde lo debe llevar hasta dónde lo debe llevar. Desde Colombia, en este caso el primer destino es Estados Unidos. ¿Qué medio de transporte va a usar? Entonces, marítimo, buque, como ya lo hemos relacionado en el punto 3. ¿Cuál va a ser el valor del flete que le cotizó para ese tipo de características de esa mercancía en ese lugar destino, en ese medio de transporte? Entonces ahí le va a dar un valor, simplemente yo puse un valor X, ¿bien? También es importante que incluya las condiciones o ventajas o la cobertura de ese flete o qué incluye ese precio. Entonces, aquí yo puse, por ejemplo, los contenedores que utilizamos cumplen con estándares muy altos y son limpios e inodoros.
Nuestros, nuestros innovadores contenedores de suelo de acero son especialmente adecuados para el envío de café. En este caso, como el ejemplo que les traje desde el primer punto es café, pues lo hice para café todos los puntos, pero eso no quiere decir que esta evidencia se trabaje sobre café, sino sobre el producto que siempre han manejado ustedes, todas las evidencias en los países destino o el país destino que usted siempre ha trabajado sus evidencias para exportar ese producto a otro país. Pero recuerden que aquí vamos a analizar, ya son 3 países, no solo uno. Entonces aquí usted lo que hace es analizar qué cobertura o qué incluye ese precio. Bien, ¿qué incluye ese precio de ese flete? Y aquí les comento que esta información, la plataforma se la suministra en un archivo en Word. Ya les voy a mostrar en plataforma cómo lo descargan. Simplemente es dar clic aquí. Y en este documento está el archivo en Word sobre el cual ustedes pueden desarrollar la evidencia. Entonces, estas tablitas o matrices son editables. Simplemente ingresan la información dentro de ella porque es Word y la pueden en esta tabla escribir la información. Entonces, aquí pueden copiar y pegar. Bueno, eso en cuanto a la matriz de comparación de flete. La matriz de comparación de seguros, usted una vez ya tiene las cotizaciones de las 3 empresas de seguros, entonces las va a relacionar aquí. Aquí simplemente puse una que es Segurosura, que presta ese servicio, no estoy haciendo ninguna publicidad para nada, solo sé que lo hacen. Lugar de origen, desde Colombia hacia Estados Unidos, lo mismo que la anterior información. Y aquí sí ya va la diferencia, que es el valor como tal del seguro para ese tipo de destino, desde ese país de origen, de ese tipo de mercancía y por ese medio de transporte. Cobertura de ese seguro internacional de mercancía. Entonces, cada empresa, y la letra menuda es muy importante analizarla también, cada empresa le va a ofrecer maravillas, pero tiene que realmente tener por escrito cuál es la cobertura real, porque para eso es que se presta o la empresa incurre en el costo del seguro, para poder tener claridad y tranquilidad que en caso tal pasara, se manifestara o se presentara un accidente o un robo o se materializara un riesgo identificado, pues ya sé que tengo seguro y no pasa nada. Por ejemplo, si le cubre para hurto, extravío, accidente de vehículo, incendio, explosión, ¿bien? Riesgo de pérdidas y daños de bienes movilizados. Para importaciones y exportaciones se brinda un auxilio del 10% sobre el valor de la indemnización, ¿bien? Pérdidas y daños de mercancías refrigeradas y a granel, ¿bien? Entonces, analizo esas coberturas de acuerdo a la naturaleza de mi producto, porque hay muchas empresas que se enfocan solo en productos a granel o hacia un modo de transporte particular y hay que analizar lo que más me convenga. Bueno, entonces, ese es el punto número 5. El punto número 6 dice que después de diligenciar las matrices, es decir, estas 2 tablas, va a seleccionar la más adecuada para realizar el traslado de la mercancía, es decir, va a elegir cuál es la mejor para de que me ofrece fletes y cuál es la mejor que me ofrece en cobertura de seguros. Bien, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la mejor? ¿Y por qué escogió eso? Eso es el punto 6. El punto número 7 dice que indique el procedimiento realizado para seleccionar la empresa de transporte y de seguros de tal manera que se evite la negociación, que se evidencie la negociación efectuada, sus condiciones, restricciones, tarifas y acuerdos. Indique el procedimiento. Haga un párrafo sencillo donde usted especifica cómo lo va a hacer para poder tener en cuenta esa negociación bajo esas condiciones, restricciones, tarifas y acuerdos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando usted vaya a volver a hacer este trámite, ya sabe cómo se hizo y tiene documentado el proceso. Bien, y no tiene que volver a hacer, de pronto cambiar el proceso, que de pronto no le sea favorable y que ya esa lección aprendida ya la tiene documentada y le puede ser de mejor provecho. Bien, con mejores resultados. El punto 8 de la evidencia 3 dice que elabore un contrato con la empresa de transporte, bien, y con la empresa aseguradora, con la empresa que usted, digamos que ganó, y con la empresa que ganó de seguros. Bien, donde especifique todas las condiciones pactadas. Aquí
es similar a un contrato de promesa de compraventa, pero obviamente donde se cambia esas condiciones, que es de transporte, el flete y de seguros, la cobertura del seguro de la mercancía cuando se hace el traslado. Bien, es lo único que cambiaría el contrato. Las condiciones, obviamente, de lo que me cubre el uno, tengo que cambiarlo en esa parte de condiciones, que es la cobertura, es lo que tendría también que agregarlo en el contrato para dejar todo por escrito. ¿Bien? Tendrían que investigar el punto 8 para poder hacer ese contrato. Un contrato muy sencillo puede ser en una hoja. Como les digo, se deben basar en el contrato de compraventa internacional que ustedes ya hicieron en evidencias anteriores. Sobre ese harían el contrato de empresa de transporte. En Internet hay muchos contratos ya sobre los cuales ustedes se pueden guiar. No se los traje porque me parece que a veces les doy como mucho y ustedes también deben aprender a investigar. Entonces, les doy la referencia del contrato de promesa de compraventa para que sobre ese también tenga la referencia para hacer este contrato de la empresa de transporte, bien, que eligieron acá, y la empresa de la aseguradora que eligieron acá. Bien, ese es el punto número 8. Por eso la evidencia es individual o grupal. Evidencia 9. Determine cuál es el procedimiento que se debe realizar para hacer una reclamación cuando el producto no llega completo al país destino. Investiguen qué pasa. Bien, ¿cuál es el procedimiento a seguir en caso tal se presente esto? Eso es la evidencia. La evidencia es 9 puntos. Si en alguno de los aprendices desea hacerse con algún compañero, pueden escribirse por WhatsApp o me piden el teléfono. Y sin embargo, en el grupo de WhatsApp pueden fácilmente interactuar si necesitan hacer estas evidencias de manera grupal. Aquí ustedes ven unos enlaces muy importantes que les puede ser de gran utilidad para el desarrollo de esta evidencia. Se los voy a, como les dije, les voy a pasar las diapositivas en el grupo para que tengan los enlaces de manera directa. ¿Sí? Entonces no se me preocupen. Esta evidencia va a ser calificada bajo estos 10 parámetros. Por favor, los leen antes de desarrollar esta evidencia para que no se les quede ninguno por fuera y logren el 100% de calificación. Bueno, preguntas de la evidencia 3, ¿hay alguna por ahí? Sujei, Lady, Eric, Carolina. No, señora. No, profe. ¿Vamos bien? Perfecto. Muy bien. Entonces quedo tranquila. Vamos a explicar entonces la evidencia número 4, taller, evaluar los costos de integración de la cadena de abastecimiento. ¿Quién podría decirme qué es la cadena de abastecimiento o cuáles son los actores de la cadena de abastecimiento? ¿Ninguno? Hemos visto la palabra cadena de abastecimiento muchísimas veces en nuestra tecnología, chicos. ¿Qué es una cadena de abastecimiento? Yo, profe, yo. ¿Sí? ¿Eric? Fue que estoy manejando en moto y es muy difícil sacar el celular. Toca parar. Cuidado, Profe, la cuidado. cadena de abastecimiento es, y los actores es como el procedimiento o las áreas que participan de una empresa, ¿no? Es decir, la cadena de abastecimiento son los procesos el proceso o, bueno, las áreas de aplicaciones de los procesos que llevan de un producto inicial a un producto final. Consta desde el producto de materia prima hasta su última milla al cliente. Exactamente. Son todas las personas o agentes o actores, es la palabra, que se necesitan para llevar el producto de un punto de origen a un punto de destino, como lo acaba de decir Eric muy bien. Bien, Profe, yo tengo entonces, que ¿sí? no, como no estaba en carretera, no podía alzar la mano. Lo que pasa es que hay un caso específico que me pasó hace poco. Lo que pasa es que, bueno, hubo un problema en el cual el proveedor o, digamos, el cliente nos dio la dirección
bueno, el destino del producto para exportar nos lo dio mal. Entonces, resulta y pasa que como iba para un nombre o una persona o un nombre que no era, pues al momento de realizar el desaduanaje, pues sí, no, o sea, hubo el problema porque nos querían devolver la exportación. O sea, imagínate, fue de Brasil a Italia. Entonces fue muy complicado porque pues nos querían devolver toda la carga y pues es un contenedor grande y pues la persona que se equivocó pues no estaba para hacer el desaduanaje. Entonces resulta y pasa que pues se supone que el error fue del cliente, pero entonces en el contrato se estipula que los gastos son de nosotros. O sea, pues no sé qué tan cierto sea que la norma nos indique que nosotros como vendedores tengamos que traer otra vez la mercancía y volverla a despachar. Eso es lo que se pacte cuando hagan el contrato, cuando los contraten a ustedes y lo que ustedes en ese contrato definan. Lo que está ahí es lo que se cumple. Sí, porque en ese contrato, ese documento es un acuerdo entre dos partes en donde exactamente la idea es un gana-gana y ahí es donde se pactan todas esas cosas futuras o esos riesgos futuros de cómo se va a actuar frente a la materialización de alguno de los riesgos que ya saben ustedes que pueden llegar a ocurrir, como por ejemplo el que nos estás describiendo, que es el riesgo de devolución de la mercancía por datos cerrados para el transporte de la misma y entrega de la misma. Bien, entonces, todo eso, yo creo que cuando ya estamos en el proceso real de exportación, ustedes se van a dar cuenta que todo lo que vieron en la tecnología lo van a aprender, lo van a recordar y aún más van a empezar a ver muchas más cosas que en el día a día se van dando. Bien, entonces es muy importante que tomen la mejor conciencia de este proceso formativo para que le saquen el mejor provecho. Bien, gracias Eric por tu intervención. Les comentaba entonces esta evidencia número 4, deben leer el capítulo 2 de material de formación llamado Costos de la cadena de abastecimiento. En esta segunda evidencia explicada el día de hoy, vamos a ver costos de la cadena de abastecimiento. Y también es importante estudiar los dos documentos, que es el documento de gestión de abastecimiento y el de la logística portuaria, como documentos complementarios para el desarrollo de la evidencia número 4. Bueno, entonces, le puedo pedir el favor a Eric, no sé si ya Eric se nos desocupó, si nos puede apoyar en la lectura de la introducción de esta evidencia. No, Eric para un ratico y ahora sí sigue en camino. Profe, ya paré, ya le Ay, jaló. qué pena. Ok, gracias, Eric. Vamos entonces a leer la introducción de la evidencia hasta se solicita a continuación. Te escuchamos, mil gracias. La globalización de los mercados le exige a las empresas ser competitivas. Es por esto que las organizaciones se han visto en la necesidad de crear alianzas que permitan controlar los costos y asegurar que los productos lleguen al consumidor final en el menor tiempo posible y a un precio favorable. Para lograr esa competitividad es importante que todos los actores de la cadena aporten para el logro de su objetivo propuesto, ya que al final todos verán beneficiados, lo que hará rentable su participación. De acuerdo con lo anterior, desarrollé el taller teniendo en cuenta el paso a paso que se solicita a continuación. Perfecto, mil gracias. Antes de empezar a explicarles los puntos que deben desarrollar, les voy a decir lo siguiente. Vamos a comprender un poco la temática de lo que en esta evidencia se requiere que conozcas antes de desarrollarla. Entonces, tengan en cuenta lo siguiente. Un plan de integración de la cadena de abastecimiento se logra cuando proveedor, fabricante, cliente, distribuidor y detallista complementan para satisfacer una necesidad. Lo que acabo de mencionar son los eslabones de la cadena de abastecimiento o los actores de la cadena de abastecimiento. Es decir, desde la primera persona que hace parte de esa cadena de abastecimiento hasta el último eslabón que es el consumidor, todos deben ir de la mano o integrados o integraditos para que realmente se vea un gana-gana, una relación gana-gana entre el uno con el otro y haya esa fuerza o ese match para que ese trabajo en equipo nos permita perdurar
o salvaguardar nuestras empresas en el tiempo o preservarlas en el tiempo. Gracias a la globalización, los integrantes de la cadena de abastecimiento no necesariamente deben encontrarse en el mismo país. Lo importante es que los canales de comunicación y el aprovechamiento de las tecnologías permitan el seguimiento de las actividades de cada uno de los actores que intervienen en el proceso, de tal manera que se logre bajos costos y tiempos de respuesta rápidos para así lograr un excelente servicio al cliente. Si yo, por ejemplo, tengo una buena relación con mi proveedor, que es el que me suministra materia prima, ¿bien? Y con él tengo pactado y digamos, concertado que la mercancía me la entrega en tanto tiempo, yo tengo claridad que yo puedo producir, digamos, por ejemplo, lapiceros, los puedo producir en tanto tiempo, porque sé que sumando los tiempos del eslabón anterior, que es, por ejemplo, el proveedor, por ejemplo, me lo entrega en 2 días, por ejemplo, las minas, bien, que necesito para mi producción, yo sé que yo puedo producir en tantos días, ¿ya? Y que voy a entregarle al cliente en tanto tiempo. Si yo hago esa integralidad, logro que todos tengamos una relación gana-gana. Gana el proveedor, porque yo lo voy a comprar, porque sé que me va a cumplir. Gano yo, porque le voy a cumplir con el cliente. Gana el cliente. Ganan de pronto, si tengo subcontratado la distribución, entonces todos vamos a ganar de esa misma manera. Bueno, entonces, costos de la cadena de abastecimiento. En el material de estudio van a ver esto en la página 28. Aquí simplemente vamos a ver un poco de la importancia de esta información. Una vez se logra la integración de la cadena, es indispensable el control de costos en cada uno de los procesos. Por eso es importante que mediante la integración de la cadena de abastecimiento, el proveedor identifique las necesidades de su cliente y tiene en cuenta los tiempos de producción de tal manera que se disminuyen los tiempos de almacenamiento y se optimice los tiempos de distribución. También es importante el ahorro de la materia prima, de los insumos, porque la idea es que si tengo desperdicios, pues voy a tener también una pérdida y económica. Bien, esto me afecta también la utilidad. En cuanto a la demanda, hay un ahorro en cuanto al deseo del cliente, que este requiera alguna modificación de los productos solicitados. Estos se pueden ajustar en las cantidades a producir, en los materiales también que solicita el proveedor. Bien, entonces también es eso. Por ejemplo, si en algún momento me pidieran 50,000 unidades, pero después me cambien a 20,000 unidades, que yo pueda devolverle a mi proveedor tantas unidades porque se pidió más de la cuenta. Bien, hay proveedores que, por ejemplo, no me lo permiten, no permite devoluciones. Todo eso logra esa integralidad. Bien. Otro costo que se logra reducir es el que tiene que ver con los tiempos de entrega, debido a que dentro del plan de integración todos los actores de la cadena de abastecimiento, gracias al apoyo de las comunicaciones, pueden dar respuesta más rápida y oportuna a los requerimientos. Esto sucede, por ejemplo, porque un proveedor hace seguimiento a su cliente y sabe cómo va su inventario de tal manera que podemos nosotros conocer qué tanto necesitamos para satisfacer esa demanda futura. Ahora bien, veamos los tipos de costos, la clasificación de los costos. Ustedes han visto en sesiones pasadas los costos los costos del proceso de distribución internacional. Ya los han visto, ¿bien? Ahora lo importante es conocer los costos de manera global, integrando cada uno de los eslabones de la cadena de abastecimiento. Bueno, entonces, los costos dentro de la cadena de abastecimiento se clasifican así. Se clasifican según su función y según su identificación con el área producto. Entre otras, vamos a ver estos que estamos viendo acá. Costos de producción. ¿Qué son los costos de producción? Son los generados durante el proceso de transformación de materia prima a productos en proceso o producto terminado, y estos se dividen en materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Bien, materia prima. Materia prima es el material que se requiere para ser transformado, es decir, el que es suministrado por los proveedores. Bueno, por ejemplo, polietileno para hacer bolsas. Bien. Mano de obra. Mano de obra, ustedes ya saben, esto ya lo hemos visto, es el personal que interviene directamente en la transformación de esa materia prima en producto terminado. Bien.
Gastos indirectos de fabricación son aquellos gastos que no afectan directamente en el proceso, pero que intervienen de manera indirecta. Por ejemplo, los impuestos, pago de impuestos. Por ejemplo, los supervisores no están en el proceso productivo, pero supervisan que se realice adecuadamente. Gastos de ventas, entre otros. Costos de distribución o venta son aquellos generados por el traslado de la mercancía desde la empresa hacia el consumidor final. ¿Cómo lograr que ese producto recién producido llegue al cliente final? Pues requiero incurrir o, digamos, pagar para que ese producto llegue a ese consumidor final. Bien, es decir, debo incurrir en transporte, por ejemplo. Por eso es importante tener en cuenta que adicionalmente se deben considerar los costos de publicidad y propaganda. Distribución de transporte es un costo y también el mercadeo o marketing. Costos de administración son los que se generan por manejos administrativos, como por ejemplo los servicios públicos, ¿bien? Sueldos de los trabajadores, entre otros requeridos. Vigilancia, entre otros requeridos. Bueno. Tipos de costos según la clasificación del área o producto. Su identificación con el área o producto. Tenemos costos directos, indirectos y duales. Costos directos. Por favor, muy atentos porque necesitamos esta información clara para poder entender la evidencia. Bien. Costos directos. En este caso se identifican los costos por áreas, por lo tanto, por ejemplo, para el departamento o área de despachos, los costos directos son los salarios de los empleados que manejan los inventarios, los almacenes hacen los despachos, entre otros. Para el área de mercadeo, los costos directos serán los insumos para hacer las muestras de productos, etiquetas, salarios para el personal personal de diseño, entre otros. Costos directos, ¿bien? Ok. Entonces, ¿qué son los indirectos? Los costos indirectos son aquellos que no se relacionan directamente con un área específica. Por ejemplo, el más representativo es el referente a la depreciación de la maquinaria y equipo, ¿bien? Y los costos duales son aquellos que, dependiendo de lo que esté costeando, puede ser un costo indirecto o directo. Por ejemplo, el salario del gerente de ventas es un costo directo para el área de ventas, pero también va a ser un costo indirecto para el producto. Se requiere esa persona para que ese producto se lleve al consumidor final. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta esto y dejando claro esto, les voy a mostrar lo que van a desarrollar. La evidencia 4 se va a trabajar sobre el formato también que está en plataforma, que ustedes dan clic aquí, y en este documento es el documento en Word, que es el que están viendo aquí. Descarga el archivo en Word y sobre este documento van a desarrollar la evidencia. Entonces aquí simplemente ustedes van a ingresar la información, ¿bien? Todo está diligenciable, no tienen que hacer estas tablas. Yo lo que voy a hacer es mostrarles aquí las tablas que están listas para simplemente ingresar la información y ya. ¿Bien? Bueno, entonces simplemente tomé pantallazos de ese archivo en Word para que ustedes, para poder que me quedara más fácil explicarles cómo desarrollar la evidencia. Bueno, ¿me están escuchando y viendo bien, chicos? Chicos y chicas, ¿me están escuchando bien? Sí, señora. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ya teniendo este preámbulo conceptual, vamos entonces a desarrollar esta evidencia. Bueno, dice que van a desarrollar el taller teniendo en cuenta paso a paso, el paso a paso que a continuación se describe. Bueno, como ustedes vieron, vamos a hacer varias matrices o a diligenciar varias matrices. Esta es la primera. Primer punto. Tenga en cuenta el producto con el cual ha venido trabajando en las actividades de proyecto anteriores, lo mismo que en la evidencia anterior. Bien, si va a manejar la misma de la evidencia anterior, pues sería la misma. En este caso, pues el café. Sigo con mi café. Ok. Bueno, entonces aquí especifica el nombre del producto sobre el cual va a trabajar esta evidencia. Punto 2. Continúe trabajando con los países seleccionados en la anterior evidencia. Bien. Entonces, en la evidencia 3 usted trabajó con China, Estados Unidos e Italia.
Sobre estos mismos trabaja esta evidencia. Bien, entonces, ¿por qué? Porque esa información me sirve para también desarrollar esta evidencia. Bueno, punto número 3. Diligencia cada una de las siguientes matrices o tablas que se exponen a continuación. Primera tabla o primera matriz. Diligencia la siguiente matriz que le permite elegir la cadena de distribución física internacional. Tenga en cuenta para su diligenciamiento que una de las materias primas es importada. Una de las materias primas que usted necesita, por ejemplo, para exportar ese café es importada. En este caso, vamos a tomar como referencia, aquí les voy a poner, para cada matriz les voy a poner un ejemplo de cómo se diligencia, no para que lo copien, sino para que lo tengan como referencia de cómo se diligencia estas columnas. ¿Bien? Entonces, aquí se puso que es un producto que es café molido y que el producto importado es la bolsa trilaminada, que el producto va de China, Shenzhen, desde Cartagena. ¿Bien? Ok. Bueno, entonces, ¿cómo se diligencia? La primera tabla que están viendo ustedes dice identificación del producto, ¿bien? Características de la carga, condiciones de venta y lugares de paso. Para la materia prima importada y para el producto terminado. Bien, entonces aquí simplemente ponen el nombre de la materia prima que van a importar. Aquí simplemente lo puse igual y el producto terminado que se va a exportar. Exportación e importación, aquí pues sería la materia prima se va a importar, como lo dice el ejercicio, ¿bien? Y aquí el producto terminado es el que se va a exportar. Partida arancelaria, ustedes ya conocen cuál es la partida arancelaria de cada producto. En este caso, la materia prima importada, pues la tendrán que buscar. El del producto de exportación ya la deben tener de evidencias anteriores. Valor agregado. Valor agregado es un impuesto específico al consumo, impuesto al valor agregado. Son impuestos cobrados en ocasión de la importación de diferentes, que son diferentes al arancel. Entonces, eso también lo deben consultar dependiendo de su producto para poder diligenciar esta información. Bueno, características de la carga. Aquí, ustedes ya en la evidencia anterior ya vieron esto, el tipo de carga. Simplemente lo escriben acá. Aquí puse en general. Puede ser acá granel, perecedera, como lo vimos en la anterior. Depende del producto. Bien. El peso bruto del producto, tanto de la materia prima como del producto a exportar, cubicaje, factor de estiba, embalaje, unitarización de la carga, número de unidades de carga, contenedorización, que está aquí. Bien, aquí está cuando el contenedor es compartido con otro tipo de carga o cuando también puede ser que solamente usted lo alquile para que sea exclusivo para su mercancía, pues tendría que relacionarlo en este campo. Muy bien, condiciones de venta, valor de embarque, término de venta, condiciones de pago, plazo de entrega, fecha de embarque. Aquí pues puse algunos ejemplos, ustedes lo hacen de acuerdo a los criterios que tienen ya. Lugares de paso, la ruta. Entonces, país exportador, en este caso, China, del lugar de producción, donde se produce, donde se embarca, dónde va a ser el lugar de ruptura de la carga, dónde va a ser el desembarque, cuál es el lugar de entrega, ¿bien? Y como es una importación que viene de China, pues entonces acaba toda la ruta. Lo mismo para la exportación, ¿bien? Entonces sale de Colombia, va para Bogotá, luego para Cartagena, luego va en la ruta de Hamburgo, ¿bien? Y llega finalmente al país destino, Alemania. Eso, el ejemplo, para que se guíen de cómo hacer el de ustedes. Bien, vamos con la segunda matriz. ¿Hasta aquí es claro? Como ustedes ven, información que ya tienen ustedes de otras evidencias la vamos a compilar en esta. Bien, pienso que es claro. Yo creo que no hay ningún inconveniente. No sé si me están escuchando bien. Eric, Sujei, Lady, ¿todos bien? ¿Vamos bien? Sí, todo bien, profe. Perfecto, muy bien. Entonces vamos con la siguiente matriz llamada matriz de costos y tiempos del país exportador. Aquí está el formato de la matriz y aquí está el ejemplo de cómo diligenciarla.
Hay campos obviamente que no van a aplicar dependiendo de la naturaleza del producto y del destino de la mercancía y en este caso del modo de transporte que necesito para llevar esa mercancía en el tiempo establecido o pactado con el cliente. Y también de acuerdo a los costos que se tienen ya previamente pactados o presupuestados. Entonces, este punto dice que indique en la siguiente matriz los costos y tiempos del país exportador. Recuerda que debe tener en cuenta que una materia prima es importada, como lo vimos en la matriz anterior, y la otra es para el producto que se exporta, ¿bien? Que es el mismo criterio que estamos manejando. Bueno, vamos a analizar entonces los costos y tiempos del país exportador. Acá tenemos entonces los 5 modos de transporte y la modalidad tiempo parcial, completo o parcial o completo, ¿bien? Entonces, analizamos cada uno. El producto, entonces, acá, por ejemplo, tenemos que el producto va por terrestre, las bolsas, el producto importado por en este caso, de ejemplo, las bolsas trilaminadas también van por marítimo y el producto de exportación va multimodal. Bien, recuerden que multimodal es más de un modo de transporte que se usa, puede ser marítimo y terrestre o marítimo y aéreo, etcétera, lo que necesite, más de un modo de transporte. Entonces aquí lo que ustedes van a definir son esos costos de transporte dependiendo del modo de transporte elegido. Bien, normalmente pues siempre los costos son dados en dólares, por eso ven la moneda USD. Y calculan o simulan los datos que están aquí. Hay algunos datos que usted ya tiene de la evidencia, por ejemplo, anterior, y otros que usted tendrá que simular si es que no los conoce. Sin embargo, de la evidencia anterior, usted ya va a tener de las cotizaciones información que le será de utilidad para agregar en esta tabla. Bueno, entonces, una vez usted ha diligenciado toda la tabla, ¿bien? Usted va a sumar, para sacar el total de costos directos, va a sumar por columnas. Bien, suma por columnas, el acumulado, la suma acumulada le va a dar el total de costos directos. Y aquí va a tener los costos indirectos. Se dan cuenta ustedes que ya la misma tabla le está diciendo cuáles son los costos directos y también la misma tabla le está separando los costos indirectos. Es decir, una vez usted revise esta tabla, va a conocer cuáles son los costos, el total de los costos directos y el total de los costos indirectos para cada modo de transporte. ¿Bien? ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Como dice el pibe. Muy bien, el que calla otorga entonces, mis chicos. Vamos entonces con la explicación de la siguiente matriz o tabla, que es la de costos y tiempos de tránsito internacional. Bien, entonces, aquí lo que vamos a definir es que por cada modo de transporte y tiempo parcial o completo, vamos entonces a definir para el de exportación. Acá para el de exportación, para el producto de exportación y aquí para el producto de importación. Bien, para el producto de importación y el anterior para el de exportación. Aquí no se especifica, pero es el de exportación para esta matriz. Por eso lo aclaro. Aquí sí se especifica que es para el país importador del producto, pero aquí es para el exportador. Bien, entonces lo mismo, vamos a analizar los costos directos de cada uno, los costos indirectos y se suma en total el valor de costos, de total de los costos acumulados. Bien, como lo ven ustedes acá, la suma total de costos directos, la suma total de costos indirectos y directos e indirectos me calculan el total de los costos. Bien, total de costos directos más total de costos indirectos es igual al total de costos. Bien, ok, es muy sencillo, simplemente es ingresar información, sumar y ya. Es como dicen carpintería. Y esta tabla, pues, lo haríamos con los costos y tiempos del país importador del producto. Importador, entonces, en este caso, para el ejemplo, pues solamente para las bolsas que se van a importar de China. ¿Bien? Lo otro se deja, no aplica. Bien. Y la última matriz, dirán ustedes, ¡ay!
¿Qué evidencia tan larga? Este punto dice que tenga en cuenta los datos obtenidos en las matrices anteriores, porque de esos datos es que usted va a diligenciar esta matriz que ustedes están viendo. Es un poco extensa, pero es donde vamos a compilar esa información que ya obtuvimos en las anteriores tablas. Entonces dice que tenga en cuenta los datos obtenidos en las matrices anteriores y diligencie el siguiente cuadro resumen con el fin de identificar el costo total de la distribución. Costo total. ¿Bien? Costo total. Este es el valor que necesitamos finalmente luego de hacer todo lo que hemos ya hecho anteriormente. Entonces, ¿cómo se diligencia? Entonces, acá me dice que está el componente de costo del producto por cada modo de transporte. Directos, embalaje y origen. Directos, embalaje y origen. ¿Dónde está esa información? Directo, embalaje y origen. Entonces, directo, embalaje y el origen, pues ya vamos a ver claramente como ya lo hemos dicho, si es el mismo. Directo, $3,000 y el embalaje 800. Bien, lo mismo para los demás. Acá en este caso va 10,000 y aquí 800. Entonces, si vemos los datos, son los mismos, como el caso de ejemplo que estamos trayendo, 3,000, 3,000 y 10,000, 800, 800, 800, y el origen es de Buenaventura, aquí de China y aquí de Cartagena, para cada modo de transporte de donde se requiere. Bien. Veamos entonces el siguiente, que en este caso, aquí hay un error del archivo, no es mercado, sino marcado. Entonces, ahí también les hago esa claridad. Es marcado, ¿bien? Entonces, obtienen el dato de lo que obtuvieron aquí en marcado. Y documentación, marcado y documentación, para este caso el ejemplo, ¿bien? Como referente para que diligencien el de ustedes. Acá es 100, 100, 100, 250, 370, 450. Veamos entonces. 100, 100, 100. 250, 250 y 450. Entonces, ustedes ya ven aquí simplemente es trasladar la información y ya con ello ustedes harían el diligenciamiento completo de esta tabla. Una vez tengan la tabla completamente diligenciada, van a sumar el total de los costos directos, ¿bien? Suma en total, estos son los costos directos, suma acumulada, en este caso da 5,560. Lo mismo harían desde esta columna por cada modo de transporte y van a obtener los cálculos totales de costos directos. Ahora, costos indirectos. Entonces, suman los costos, bien, indirectos, y para obtener el valor total de los costos, que es lo que me solicita el ejercicio, van a sumar la totalidad de los costos directos más la totalidad de los costos indirectos. Voy a obtener el total de costos, de los costos totales. Es decir, en este caso, 5,560 más el total de costos indirectos, que es 150, me da un total de 5,710. Ese sería el total de los costos. Lo mismo para el siguiente modo de transporte y para el siguiente modo de transporte. Con ello, obtengo o calculo el total de los costos de distribución física. ¿Bien? Eso es todo. Todo eso para eso. ¿Cómo les parece, chicos? ¿Hasta aquí vamos bien? Ya voy a terminar. Claro, profe, ya. Sí, señora. Una pregunta. En el tema de los Sí. costos también hay que tener en cuenta la cotización cuando se vaya a realizar o se vaya a Exacto. entregar la cotización. Sí, deben tener la información de la evidencia anterior para poder diligenciar esta evidencia, estas matrices. Ah, ok, profe, gracias. Bien, por eso dice que de la información de la evidencia anterior. Bien, por eso se explicó la evidencia junto con la anterior. Para que vean ustedes que se requiere una, para hacer una se requiere de la otra. Muy bien. Bueno, evidencia 4, punto número 5. Luego elija la cadena de distribución física internacional. Para ello consulte la siguiente información sobre los costos del producto por unidad y por unidad de empaque. Entonces, me dice que van a calcular el costo total de la mercancía a exportar. Bien, ustedes van a calcularlo. Aquí les traigo un ejemplo. Sí, en este caso, pues son 10,000. Ustedes van a calcularlo para su producto.
Integre todos los costos de cada uno de los actores de la cadena así: costos de materia prima de insumos, costos de fabricación, costos de la cadena de distribución, costos indirectos y otros costos que requiera. Es decir, ustedes ya vieron cuáles son los costos de materia prima, costos de fabricación, costos de cadena de distribución, costos indirectos. Ya les expliqué cada uno de esos tipos de costos, o esa clasificación de costos. Lo que ustedes van a hacer es que van a analizar las tablas, ¿bien? Y van a determinar cuáles son los costos de materia prima, cuáles son los costos de fabricación, cuáles son los costos indirectos, y sobre ello, un momentico por favor, hay alguien que nos está tocando la puerta. Andrea Barón, muy bien. Entonces, sobre estos costos que usted ya ha obtenido en los puntos anteriores, es donde usted va a capturar esta información. Entonces, simplemente dice que, por ejemplo, materia prima, calcula o elige que es este, que hacen parte de materia prima, lo suma y ese es el valor que le da acá. ¿Bien? Costos de cadena de distribución también, usted lo va a sumar, usted ya sabe que es un costo de fabricación, ya sabe que es un costo de materia prima, ya sabe que es un costo directo, ya sabe que es un costo indirecto, y con ello, entonces, calcula, ¿bien? Y otros costos que usted vea allí que no se contemplaron aquí, que puede agregar, si no, lo deja en blanco, en este caso, ¿bien? Otros costos que considere pertinentes. El punto 6 dice que defina un indicador de gestión para cada uno de los actores de la cadena de abastecimiento y argumente el resultado obtenido. Elija un indicador de gestión. No quiere decir que me lo va a calcular como lo ven acá. Simplemente elija el indicador, donde me da el nombre del indicador y la fórmula. No me lo calcula. Solamente lo elige. ¿Bien? Entonces aquí ustedes van a elegir. Acá me dice que por cada actor de la cadena de abastecimiento. Entonces, para un indicador para cada actor de la cadena de abastecimiento, iniciando, el primer actor de la cadena de abastecimiento es el productor. Bien, un indicador para el productor, que es el proveedor. Bien, el proveedor. Luego el otro actor, que es el productor. El segundo actor de la cadena de abastecimiento es el productor. Un indicador para el productor. El siguiente es el distribuidor. Un indicador para el distribuidor, que también puede ser indicadores relacionados con transporte. Y dependiendo, porque no todas las cadenas de abastecimiento tienen los mismos actores, ¿bien? Entonces, dependiendo de su cadena de abastecimiento, ustedes ya en varias evidencias han definido cuáles son los actores de la cadena de abastecimiento de su producto. Entonces, de acuerdo a ello, si tiene 4 actores, pues va a definir 4 indicadores. Si tiene 5 actores su cadena de abastecimiento, pues va a definir 5 indicadores. ¿Bien? ¿Es claro el punto 5 y 6? ¿Hay alguna pregunta? Eric, Carolina, Sujei, Lady. Sí, profe, está claro. Ok, Carolina, Eric, ¿vamos bien? ¿Ya llegaste a la casa, Eric? Ok, bueno. Entonces, punto número 7 y último de la evidencia número 4 de la fase evaluación. Determine el costo total de llevar el producto a los 3 países escogidos, el costo total, y evalúe el diseño de integración de la cadena utilizado y su rentabilidad. Entonces, acá simplemente el costo total es el que ustedes obtienen de la tabla, el costo total para cada uno de los 3 países, el costo total, que es simplemente lo que ustedes ya determinaron en las tablas anteriores, aquí lo ponen, dependiendo de lo que ustedes les dio. Simplemente es eso. Y eso es todo lo que van a hacer para esta evidencia. Tengan muy en cuenta que para esta evidencia tenemos 8 criterios para calificarla. Primero, tenga en cuenta que vamos a evaluar que usted haya tenido en cuenta el producto con el cual ha venido trabajando en las evidencias anteriores, que continúo trabajando con los países seleccionados en la evidencia 3, taller, determinar el tipo de transporte y la aseguradora más conveniente, evidencia que expliqué el día de hoy, la evidencia 3, es decir, debe ser consecuente lo que usted escriba en la evidencia 4 con lo que usted relacionó en la evidencia 3. Tengan en cuenta que la información que se obtuvo en la evidencia 3 se requiere para la evidencia 4. ¿Bien?
Diligenció cada una de las matrices expuestas en una evidencia descargable en archivo de Word. Recuerde que esta evidencia 4 tiene un archivo descargable en Word sobre el cual se va a desarrollar esta evidencia y tuvo en cuenta las indicaciones dadas por su instructora. Diligenció el cuadro resumen con el fin de identificar el costo total de distribución física, que dicen que ya les expliqué cómo se obtiene. El costo total es igual al costo directo, costo total directo más el costo total indirecto es igual al costo total. Quinto criterio, eligió la cadena de distribución física internacional y consultó la información sobre los costos del producto por unidad y por unidad de empaque, teniendo en cuenta los puntos solicitados en la evidencia. Sexto punto, definió el indicador de gestión para cada uno de los actores de la cadena de abastecimiento y argumentó su resultado obtenido. En este caso, no van a obtener ningún resultado del indicador, solo relacionan el nombre y la fórmula del indicador para cada eslabón o actor de la cadena de abastecimiento de su producto. Bien. El séptimo punto dice que si determina o determinó en esa evidencia el costo total de llevar el producto a los 3 países escogidos y evaluó el diseño de la integración de la cadena y su rentabilidad. Eso es todo, chicos. No es más estas 2 evidencias. Aquí les pregunto si hay alguna pregunta adicional, por favor. Me la hacen saber. Por el momento no, profe. Perfecto. Bueno, pues ahí les dejé hasta ejemplos de cómo diligenciar cada matriz. Entonces no van a partir de cero. Ustedes saben que a mí siempre me gusta darles ejemplos de todo para que les quede más claro el desarrollo de las evidencias. Cualquier cosa, estoy muy pendiente de cualquier inquietud. Recuerden que siempre deben escuchar las grabaciones de las sesiones y deben leer el material de estudio para poder entender la información antes de desarrollar las evidencias. Bueno, mis chicos, un abracito para todos. Que tengan una bonita noche, bendecida noche para ustedes. Cuídense mucho, los quiero mucho. Que descansen. Que Dios la bendiga, que descanse y hasta luego, Igualmente, compañeros. profe. Gracias a ustedes.